Bueno, profesor, vamos a tu columna, dale. Bueno, voy a comparar con el Cordobazo. No digo que fue lo mismo, porque ya tengo que abrir el paraguas. ¿Qué pasó el martes? Ustedes fíjense, uno de los primeros efectos de lo que pasó el martes. Carlos Torrendel, secretario de Educación de Milei, reconoció que en las universidades los salarios están retrasados en relación con la inflación. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta. La vieron. Es decir, una especie de retroceso en chancleta ya, a 2 días. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el Cordobazo? 2 días antes habían cerrado unilateralmente la paritaria dándoles 8%. Sí. Exacto, y ahora reconoce que están atrasados. Claro. Se tuvo que meter 1 millón de personas en la calle para que eso ocurra. Hay una declaración de rectores que cuando decidieron hacer esta marcha, dijeron, si van 70.000 personas es un éxito. ¿Por qué? Porque no venía movilizándose el movimiento estudiantil. ¿Quiénes se venían movilizando sin parar durante todos estos últimos años? Los docentes. Los docentes. En este programa hemos dicho varias veces, ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde está el estudiantado? Bueno, acaban de aparecer, eso no hay ninguna duda. Y en Córdoba, en 1969, estaba pasando algo parecido. Justo en Córdoba, tenía 2 características Córdoba. Primero, ¿cómo le dicen a Córdoba? La docta. Está lleno de universidades, no solamente de cordobeses, sino de estudiantes, sino de todo el norte argentino que van a estudiar a Córdoba. Y por el otro lado, en los últimos años previos al 69, habían puesto una cantidad impresionante de industrias, sobre todo metalúrgicas y automotriz, aprovechando que había tantos ríos en Córdoba, se podía generar electricidad. Bueno, esas 2 características, estudiantes, muchos, obreros, muchos, sin embargo hasta ese momento no habían generado nada. Y el gobierno de Onganía, que venía de la noche de los bastones largos, los palazos a profesores y a estudiantes, etcétera, tenía un clima social muy tranquilo, no estaba pasando nada, y empezó a haber alguna que otra revuelta en provincias, y cada vez que hubo una revuelta apareció un muerto, en Corrientes, etcétera, y deciden hacer esta movilización en Córdoba con un paro que declara la CGT de 24 horas, y en Córdoba se adelantan, lo declaran por 48 horas y salen a la calle. Había 2 CGT, estaba la CGT oficial, la CGT de los argentinos, y en Córdoba el representante de la CGT de los argentinos era Agustín Tosco, que se une a la CGT oficial y deciden marchar todos juntos, y se une el movimiento estudiantil. Tosco había pasado el último mes hablando en distintas universidades con los estudiantes, haciendo charlas, conferencias, etcétera, y había pasado a la inversa. Estudiantes se habían ido a las fábricas a dialogar. La consigna obreros y estudiantes unidos adelante estaba muy presente, pero también sectores populares que no eran ni obreros ni universitarios estaban con eso, porque el detonante de la situación, ya venía un plan de ajuste de Onganía, pero el detonante de la situación fue casi anecdótico. Habían dicho que se acababa el sábado inglés en Córdoba, es decir, basta de trabajar mediodía, había que trabajar el día entero, y ese fue el detonante, como una especie de la chispa que encendió la pradera. Ahora, lo que terminó pasando es muy conocido. Sabemos que hubo manifestaciones, rápidamente aparece un muerto por la represión, y lejos de asustarse la gente, que es lo que lógicamente tendría que haber pasado, fue al revés. Se radicalizó, la gente se enojó, estuvo dispuesta a que pase lo que pase, vamos para adelante, y durante 2 días el Estado Nacional no pudo controlar lo que pasaba en Córdoba. ¿Qué pasó después? Porque la verdad que esto no terminó del todo bien. Terminó con los dirigentes sindicales presos, terminó con el gobierno de Onganía más represivo que nunca, pero se deterioró por completo la imagen de Onganía. De hecho, 1 año después, las mismas Fuerzas Armadas lo... Vale decir, digo, sí, para no flashear Cordobazo, que era otro contexto internacional, obvio, otro contexto histórico, era una dictadura, era otro movimiento obrero, sí, un movimiento obrero que tenía el debate al interior del movimiento obrero entre el clasismo y la línea más ortodoxa peronista, sí, ¿no? Quienes llevan adelante el Cordobazo eran los que estaban más vinculados a la postura más clasista, lo que tenga que ver con la organización sindical, y otro movimiento estudiantil, ¿no? Claramente. Y después otro elemento para mí determinante, que es otra sociedad. Era una sociedad que tenía, si vos mirás, y esto es una cosa interesante para analizar, si vos te trasladás con un dron de la historia a la década del 60, la Argentina era la sociedad más cohesionada en términos económicos de toda América Latina, por una distancia indescontable, sí, ¿no? Indescontable, ¿no? Sí. El gran aporte que está haciendo, y esto no es una ironía,
el compañero Milei por la unidad latinoamericana, porque cada vez estamos más latinoamericanos, digamos, por lo menos en su constitución social, vamos hacia eso, en un proceso que comenzó hace muchos años. Otro movimiento obrero, otro movimiento estudiantil, y una sociedad que tenía índice de pobreza de 5 o 6%. Sí. No estamos hablando del nivel de pauperización de la sociedad argentina que tiene actualmente. Y otra cuestión elemental, que es el Cordobazo tenía un programa político. La manifestación del martes no tiene hoy un programa político. Tenía uno, que es defensa de la universidad pública, que es político eso. Está bien, pero no es un programa. No es un programa. No, pero es una consigna. Pero es por una supuesto, causa, pero no es un programa. No es que los que estaban ahí saben qué hacer con la economía, bien, saben qué hacer con el río Paraná, saben qué hacer con el campo. ¿Puedo decir algo? Sí. Obviamente todas las diferencias que está señalando son apropiadas. De hecho, analizamos el 17 de octubre, va a pasar lo mismo. Analizamos las movilizaciones por la reforma universitaria, vamos a decir lo mismo. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que hay ciertos momentos en la historia argentina en que movilizaciones populares que se dan por vasos comunicantes, que uno es medio misterioso, que es lo que unificó que chicos de Espeleta, chicos de la Villa 21-24, gente de Ushuaia, al mismo tiempo ya han decidido, a esta marcha sí vamos. Y hay marchas, pocas en la historia, pero hay ciertas marchas que cambian el clima político, y que a un gobierno que parecía blindado contra toda movilización, de repente se abre como el arco. Hay 1000 diferencias y está por verse. Exacto. Por supuesto que está por verse. Esto pasó gordura con hinchazón. Sí, pero está por verse. Significa esto me parece más marcha del 2x1. A mí me parece más parecida al 2x1. En la sociedad, en un multipartidaria, policlasista, dice, bueno, con esto no te metas. Se trascendió una línea. Represores en libertad, no. Cierre de universidad pública, no. Es como un límite. Sí. Pero después, recordemos que después de la marcha del 2x1, Macri ganó las elecciones. Sí, pero también pero también tenemos otro ejemplo. La marcha contra la baja de las jubilaciones. Sí. Tampoco era un terrible programa político, etcétera, y fue un punto de inflexión. El ejemplo central fue ayer. Después de meter un palo de personas en la calle, los diputados radicales no bajaron a dar quórum para discutir el fondo de las universidades. Bajaron muchos, no todos. El presupuesto, bajaron 14. Acordado, No fue... yo pensé que en un momento había sido más la intención de los diputados bajar a discutir el tema. Estuvo acordado en el bloque cuántos bajaban para que no haya quórum, justamente. Bueno, vamos a retomar, después seguimos este tema, porque me interesa para caracterizar. Este es un momento para no subestimar, no sobreestimar y caracterizar bien lo que está sucediendo.